Y ahora vamos a hablar con el máximo responsable del ENACOM en la región, que es el doctor Guillermo Elizalde. ¿Cómo le va, Guillermo? Buen día. Buen día, Ariel, un gusto saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Veo que por ahí anda Beto también y el Javier. Sí, claro, todo el equipo, Estamos. algunos están con micrófono abierto y a otros no lo hemos censurado, pero le hemos clausurado un ratito el micrófono, así lo escuchamos a usted. Qué bien. Te escucho medio distante, no en lo afectivo, ni mucho menos. Bueno, ahí le pedimos a Gustavo que le dé unos puntos más al retorno, a ver si nos escucha un poco mejor. Esperemos que así se haya resuelto. Vamos a hablar con Guillermo Elizalde ahora, no solamente en su calidad de representante del ENACOM, sino porque hay una conferencia, teleconferencia, una charla, un conversatorio que tiene que ver con la actualidad de América Latina, con la actualidad en sanidad también, y empezábamos esta mañana recordando que ya hace un año que se produjo la primera inoculación de la vacuna del COVID, pero ocurría, como suele acontecer, en el hemisferio norte, en este caso en el Reino Unido. Entonces, queríamos saber, y vamos a aproximarnos a esta charla, en donde se va a hablar de la actualidad de la situación sanitaria general de América Latina y algunos otros aspectos que tienen que ver justamente con nuestra parte del continente, esta parte austral. Cuéntenos, Guillermo. Sí, Ariel, bueno, primero agradecerles esta posibilidad de poder compartir con ustedes, con la audiencia de este programa. Y bueno, sí, a ver, venimos hace ya tiempo planteando algunos temas que nos parecen que son centrales y estratégicos para pensar en conjunto, para tener una mirada crítica y construir un pensamiento crítico. En esta oportunidad nos convoca un tema que siempre hay como distintas miradas, distintas versiones. Primero porque se trata de poder poner sobre la mesa, en una discusión amplia y generosa, cuál es la realidad, qué datos, qué indicadores podemos pensar para América Latina y Argentina en términos de la crisis sanitaria que estamos viviendo, que estamos atravesando y que seguimos padeciendo, porque bien lo decías bien vos, Ariel, nosotros seguimos con una situación delicada, seguimos con alerta en distintos países europeos. De hecho, hace algunas horas atrás Estados Unidos armó una lista de países supuestamente peligrosas por la variante Omicron, ¿no? Y cómo de alguna manera Argentina está en una escala claramente moderada, pero hay un nivel de máximo alerta por el coronavirus también en Portugal y en distintos países. Esto hace que podamos hacer una pausa, por eso este encuentro de mañana a las 19 horas, para poner sobre blanco, sobre negro, de alguna manera, la situación de América Latina y en Argentina en particular, con 3 expositores muy valiosos. Ariel, la verdad que yo cada vez estoy más orgulloso y agradecido justamente de personas como Carlos Queiran, que es un catedrático, economista, doctor en economía, vicepresidente del Instituto de las Américas y hace ya más de 30 años que es docente en la Universidad de la Sorbona, que nos va a dar su mirada geopolítica, nos va a analizar desde Francia, concretamente en París, suele recorrer el mundo. Hace unos días ha estado en Turquía, justamente el lunes conversé con él y me daba su visión. Ha estado en México, ha estado recorriendo distintos países, y bueno, poder pensar desde una mirada, si se quiere, desde Europa, qué pasa con esto, cuál es el impacto, cómo se ve reflejado, ¿no? Lo mismo, y con otra visión, Leila Mucarcel, que es una magíster en economía, becaria del CONICET, que de alguna manera nos va a ayudar a pensar las capacidades estatales, que debe estar en el centro del debate en torno a cómo salimos de esta crisis en la que está inmersa América Latina hoy, qué capacidades debemos pensar para diseñar e implementar políticas en ciencia, tecnología y innovación, con un componente tan ineludible
para poder tener una estrategia de desarrollo con inclusión y que tenga a la vez sostenibilidad ambiental. Entonces, la idea es poder responder preguntas de qué lecciones nos está dejando esta pandemia, qué desafíos y oportunidades también de cara al futuro, ¿no? Bueno, poder pensar esto nos parece central. Y bueno, nuestro tercer conferencista es Nahuel Sosa, que también viene en una línea, él viene hace tiempo trabajando algunas cuestiones que ustedes seguramente lo han seguido por los medios. Él plantea que hay como una situación que hay que estar muy atento porque hay atrás de esta pandemia, lejos de poder interpretarlo, pero escuchándolo y charlando, también que charlamos asiduamente, plantea este tema de discursos de odio y cómo esto impacta en las nuevas derechas, ¿no?, que se está dando en América Latina y en Argentina en particular. No hay un dato fuerte en el crecimiento, por ejemplo, de una línea que tiene que ver con Milei, ¿no? ¿Cuál es el impacto político? También pensar juntos de la pandemia en la región y qué con las nuevas utopías, ¿no? Entonces es como un espacio que nos va a permitir pensar en voz alta. Yo sé que vos lo vas a disfrutar y como siempre planteamos desde Agenda Mendoza, para nosotros es fundamental que circule la palabra, así que vamos a tener oportunidad también los que participemos y estemos este jueves a las 19 horas en poder dar también nuestra mirada y nuestra visión. Claro, y entendemos lo importante que es para Mendoza, no solamente para este espacio que es Agenda Mendoza, sino para Mendoza, poder tener una interpretación, por un lado, de cómo es la política general en algunos aspectos. Primero, las diferencias abismales que existen entre criterios, ¿no?, de un país y otro, y sobre todo según el signo que gobierne. Vemos cómo Brasil, por ejemplo, tiene una política sanitaria, económica, turística, cultural con Bolsonaro totalmente diferente a la que puede tener, a la que pudo tener con Dilma y mucho más con Lula, ¿no? Y esto, a ver, la dificultad o el desafío que se tiene desde la política de generar políticas de Estado o políticas de carácter permanente para justamente poder asociarnos con el resto de estos colectivos, de este colectivo que es el continente sur de América Latina, las dificultades que ofrece a propósito de las oscilaciones, algo que vemos, por ejemplo, que en el norte del continente, me refiero al norte excluyendo un poco a México, pero asimismo Estados Unidos, Canadá y México guardan algunas políticas y algunos acuerdos que son, podríamos decir, inamovibles, cosa que en Latinoamérica, inclusive con el Mercosur, vemos como cada tanto se ve amenazado esto de la posibilidad de tener una política común en algunas áreas, ¿no? Sí, sin duda, eso tiene que ver. A ver, también es cierto que también estamos enmarcados, nosotros, ustedes saben que por sobre todo ponemos también una mirada política estratégica en las actividades que hacemos. No es un encuentro de intelectuales, sino que tratamos de interpretar con un pensamiento y mirada crítica y discutir temas de agenda de actualidad. Y esto está enmarcado claramente también en este vínculo que hoy estamos teniendo entre Argentina y el Fondo Monetario, ¿no? Y que de alguna manera se va a reflejar en el posible acuerdo que se firme, donde hay una presión clara de parte del gobierno nacional también de que este acuerdo por primera vez, así como no pasó en el endeudamiento terrible y yo diría hasta perverso que hubo durante el gobierno de Macri, que bajo un punto de vista por el Congreso, el desafío hoy es que este acuerdo de alguna manera nos permita una negociación sostenible, con inclusión, nos permita el crecimiento, que nos permita generar trabajo genuino en los argentinos, y esta nueva etapa del diálogo entre Argentina y el Fondo Monetario y el sistema financiero, si ustedes quieren, internacional, sea en forma sostenible y con el acompañamiento de todas las fuerzas políticas. Entonces, bueno, está enmarcado también esto, ¿no? Y hay como un aprendizaje que tiene que ver, digo, por un lado que el Fondo Monetario ha aprendido que no siempre se puede usar un modelo para
marcar, para prescribir políticas macroeconómicas en un entorno político, ya que hay que advertir que en este caso Argentina no está dispuesto a negociar sin defender de lo que entiende que es fundamental este gobierno nacional que hacíamos referencia, por un lado. Y por otro lado también, seguimos la situación, es decir, no acaba de pasar la pandemia de COVID-19 en el mundo, que ya apareció esta nueva cepa Omicron, ¿no? Y que claramente ha puesto en alerta a todos los países, porque evidentemente si bien no se conoce en profundidad, sí se sabe que es altamente transmisible. Entonces, bueno, esto significa que si bien Argentina logró retrasar el ingreso de la variante Delta en su momento, ya hay una mutación y exige nuevos espacios. Bueno, esto va a estar en debate, esto va a estar en discusión en Mendoza, en Argentina, porque intervienen, desde expositores de distintos puntos del mundo a personas y por ahí interesados en poder pensar esto en conjunto. Así que es como una invitación a que más allá del tema podamos revisarnos, podamos salir de esta cuestión maniquea, ¿no? Esto que siempre pasa por ahí en algunos países, que Argentina no es la excepción, vacuna sí, vacuna no, fondo monetario sí, fondo monetario no. Es decir, esta cosa tan maniquea que tenemos la percepción con firmeza de que hay que superarla, de que hay que poner el debate y la discusión sobre la mesa, y que en función de eso encontrar los acuerdos necesarios para que evidentemente podamos tener una política de corto, mediano plazo que nos permita superar estos temas que claramente son estratégicos para el país. Bien, bueno, la invitación es, ¿cómo se puede sumar el público, doctor Elizalde? Sí, Ariel, en todas nuestras redes, y ustedes por ahí lo pueden reproducir, hay un formulario de inscripción que es muy sencillo de llenar, con eso ya le llega el link del encuentro de mañana a las 19. Ahí sin lugar a duda está quien se articula y coordina, que es Alberto Sabatini, en las redes de Agenda Mendoza, y bueno, en las redes también personales nuestras redes de Agenda Mendoza OK, tanto por Twitter, por Instagram, van a encontrar nuestros formularios y a partir de ahí compartimos el link. Insistimos que es mañana a 19 horas en forma virtual, una linda oportunidad para escuchar a tres grandes exponentes: Carlos Kenan desde Francia, Nahuel Sosa desde Buenos Aires y Leila Muscarcel desde acá en nuestra provincia de Mendoza, y dar las miradas que tenemos sobre América Latina, sobre Argentina, sobre la crisis sanitaria y económica, y cómo pensar perspectivas de desarrollo. Y cabe, recién lo escuchaba, esto de que tenemos esta inclinación hacia lo maniqueo, y cabe en este foro debate la posibilidad de discutir la importancia a veces de lo maniqueo, porque muchas veces lo maniqueo nos hubiese salvado algunos matices que después tenemos que pagar durante tantos años, ¿no? También hay una manera de ver a la política desde lo maniqueo. Me refiero a, por ejemplo, si vemos y si hubiésemos tenido que adoptar una posición continental cuando fue el UNASUR, si se seguía con esa política o se dejaba, que en este caso es de carácter como es la ciencia digital, que es binaria, si hubiésemos dicho no, seguimos directamente de manera tal vez maniquea, probablemente nos podría haber ido un poco mejor. Eso me parece un valioso aporte. Sin lugar a duda, Ariel, sería fabuloso que lo pudieras compartir vos mañana, que puedas acompañarnos y plantearlo. Evidentemente hay cosas que son blancos sobre negros, sin duda, has dado un ejemplo, y hay muchos más también. Me parece que después hay que ir viendo cada política pública, qué se va haciendo y cómo se forja un acuerdo, una masa crítica que nos permita, más allá de circunstanciales elecciones, tener un rumbo como país. Creo que hoy es el desafío. Uno lo ve en la provincia de Mendoza también, ¿no? Es decir, eso asume un nuevo gobernador que se cree que casi que quiere tener la suma de poder público, que parece que reinventa y refunda la provincia, y después uno advierte que aumenta la deuda pública mucho más, que hay una falta de gestión importante.
pero que sigue con un discurso, yo diría eso de profundizar esa grieta. Ahí es donde yo tengo algunas dudas, Ariel, porque advierto que la Sí, grieta es un gran probablemente, negocio para algunos, ¿no? seguramente no hay una verdad consagrada, pero digo, a veces con esta intención de moderar y de hacer gradual algunas diferencias que son definitivamente diferencias irreconciliables. Esto mismo que usted señala, las políticas que insta desde el gobierno de Cornejo hasta el gobierno actual de Suárez, en donde dicen, bueno, vamos a ser transparentes, institucionales, etcétera, y cuando uno ve la aplicación, porque a esto me refiero con los maniqueos, es como la ley, o sea, cuando uno llega a la instancia definitiva, es encendido o apagado, es verdad o es mentira, es posible o es imposible. Entonces vemos cómo desde los discursos, lo veíamos ayer y lo señalábamos ayer también en este programa, cómo se articulan alteraciones. Y siempre es mucho más fácil alterar algo de los caracteres menores o de los matices que desde la contundencia y la profundidad de cada una de las cosas. Mendoza, ¿es pobre o no es pobre? Sí, es pobre. Mendoza tiene una matriz productiva que no puede resolver los problemas que tenemos en Mendoza. Efectivamente, tenemos una matriz productiva que no obedece a las necesidades que tiene Mendoza. Digo, más allá que luego, para encontrar esas soluciones, obviamente no hay verdades absolutas. Sí, sin duda, sin duda. Lo que uno puede es construir indicadores y sobre eso trabajar sobre la mirada. Lo cierto es que en Mendoza está, por ejemplo, en uno de los temas, no es porque me llaman, pero digo, para utilizar el ejemplo que venimos charlando, Ariel. Mendoza está entre las provincias más endeudadas del país, y la verdad que si uno escucha a su gobernador, parece que estamos absolutamente saneados y ordenados. Es decir, bueno, por eso. A esto me refiero, el gobernador, en esto voy a ser enfático, ¿dice la verdad o no dice la verdad? No dice la verdad. En esto no hay, digo, matices, que dice un poco la verdad. A esto me refiero con que quizá a veces habría que intentar definir más que profundizar o no la grieta. Sí, totalmente. Bueno, esto se acaba cuando hay una mirada crítica, cuando hay informes, por ejemplo, hay un informe, insisto, por ahí no viene a caso esta entrevista, pero el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, que claramente construye el podio de las provincias más endeudadas y aparece entre las primeras, Mendoza en particular, ¿no? Claro. Mendoza ha pedido, para tomar un año, si ustedes quieren, fines del 2019, Mendoza ya había pedido prestado el equivalente a casi un año de ingresos, ¿no? Entonces, si uno toma una ratio de 2016 a 2020, vemos que se acrecentó la relación entre deuda y recaudación en casi un 127%, ¿no? Es construir esto, es decir, es poder ser serios en el pensamiento para después volver a pensar qué provincia necesitamos y cómo construyendo eso. Si no, vamos a seguir una situación que parece que son todos relatos, parece que el Durán Barbismo sigue en pie. Nos encontramos en esto, es decir, cuando uno analiza la situación de Argentina y empieza a ver indicadores que realmente son alentadores. Bueno, es cómo se profundiza esto. E insisto, en una etapa, en una coyuntura, en una negociación que seguramente también va a estar el jueves, mañana mismo, digo, en discusión, que es el posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y cuáles son las posiciones que tienen que llevar las fuerzas políticas, ¿no? Entonces, es esto, es animarnos a discutir, a pensar y sobre todo a sugerir políticas públicas que permitan esto, esta sustentabilidad que requiere. En un contexto, insisto en esto, de alerta a nivel mundial por la aparición de esta nueva variante, ¿no? Entonces, claro, ahí no podemos desentenderlo. Entonces, como hay una coyuntura geopolítica internacional en América Latina y en Argentina, bueno, nos detenemos mañana a las 19 horas, están invitados e invitadas para que nos acompañen con su pensamiento, con su mirada y que nos permita justamente esto.
no hay modo de construir políticas públicas si no generamos masa crítica, si no generamos pensamiento, aún en la diversidad que puedan haber, pero que lleguemos a conclusiones y que nos permita poner algunas cosas de blanco sobre negro. Y ahí sí, Ariel, recupero lo que vos planteabas. Digo, la verdad que yo estoy deseoso de saber qué van a hacer las fuerzas políticas que pidieron el endeudamiento más grande que tenga historia en el Fondo Monetario Internacional, qué posición en términos responsable y política van a tener. Porque además hay un dato que es cierto, y lo digo yo desde mi militancia en el frente de todo, que en el 2023 cualquier fuerza política puede ser la que conduzca los destinos de este país. Entonces acá tenemos que romper ese apotegma de Baglini. Acá cada vez requiere más responsabilidad, sobre todo de las fuerzas de la oposición, digo, más allá de la crisis que está viviendo el radicalismo, que ya partió el bloque, que una vez cosas que realmente no tienen por qué opinar, pero la verdad que preocupan altamente, no por el conflicto que tenga el radicalismo, sino por la institucionalidad y por la necesidad que hay que las fuerzas políticas de la oposición acompañen o no y que definan su posición frente a este acuerdo del Fondo Monetario Internacional, que insistimos, tenemos algunos criterios claros, por lo menos en frente de todo a nivel nacional, ¿no? Es decir, que genuino, que es sustentable, bueno, cuestiones que nos parece que son centrales a la hora de defender los intereses de los argentinos. Bien, bueno, le agradecemos, doctor Guillermo Elizalde, y quedamos con la invitación que vamos a publicar mañana. Leila Mucarcel, Carlos Kenan y Nahuel Sosa, además de la gente de Mendoza. Esto, en el caso nuestro, obviamente lo vamos a publicar en nuestras redes, en las redes de Radio Nacional Libertador, y para que todos se sumen a Agenda Mendoza. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Ariel. Un abrazo fraterno. Buen miércoles.